Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de historia, lecturas y compañía. Estamos leyendo la novela del escritor antioqueño Pablo Montoya que se llama Los Derrotados y comenzamos el capítulo número 10, que tiene un estilo de diario. Quito y julio 22 de 1802. Mi herbario crece. Será tan extenso como el de Tournefort, como el de Lamarck, como el de Jussieu. Sé que mis ojos no bastan para ver los vegetales que crecen en el reino, que mis fuerzas se aminoran, que soy un corto itinerario de espacio y tiempo para tantas existencias que proliferan, pero ocuparé mis energías en observar, en hacer los esqueletos, en escribir las explicaciones de cada una de las plantas vistas por mis ojos. Julio 23. Una huella de hojas y pétalos que van perdiendo la textura y el color es una tentativa frágil de reflejar la naturaleza. El botánico presencia esa copulación incesante realizada a través de estambres y pistilos a lo largo y ancho de los bosques. Y luego, al querer pegar sobre el papel las formas de la vida, corrobora que todo se precipita hacia la desaparición. Julio 25. Gozo el desprender la hoja del peciolo, la flor del pedicelo, el pétalo de la corola, la antera del estambre. Me sobrecoge un arrebato secreto cuando riego sobre la yema de mis dedos la filigrana solferina del polen. O veo ese mismo polvo granuloso adherido a las patas de las abejas borrachas de un amor que deben transportar a través del aire. Confieso que hay algo de placer cuando desprendo de la vida una flor para clasificarla. Cerceno para conocer e interrumpo el flujo de la naturaleza para fijar un dato. Intento acercarme con pasos torpes a la revelación de los misterios y sospecho que la búsqueda de un rasgo vegetal es de algún modo ilusoria, porque él cambia frecuentemente y no hay una forma definitiva de su apariencia. Ibarra y agosto 9. Cuando hallo una flor desconocida, y cuántas no he encontrado en este viaje por las montañas de Imbambura y del Cayambe, abro mi entendimiento a los efluvios. Recibo en mis ojos el fulgor de su matiz recién creado. Me inclino y le susurro palabras de consuelo. Le explico la razón de mis faenas. Trato de que entienda lo importante que es para el naturalista el obsequio de sus verdades. Aspiro su olor como si aspirara una esencia divina. Describo, para que la flor me escuche, la forma simétrica de los pétalos, la honda caverna que construye su corola, los estambres ahitos de vida. Y en la medida en que dialogo con su timidez, que poco a poco me abre como un capullo, se humedece en mí la conciencia de la brevedad. Agosto 13. El herbario es una de las formas del amor. Solo se ama lo fugitivo, me dijo una vez Salvador Rizo. Él pintaba sobre la vitela una astromelia en las afueras de Santa Fe y seguía este principio con algún rigor. ¿Acaso sea verdad que procuramos conservar en la memoria la imagen del ser amado? Intentamos eternizarla con la escritura, con las palabras pronunciadas, con las imágenes de los sueños, a sabiendas de que mientras nos comunicamos con el cuerpo y el espíritu amados, ambos se van disolviendo en la gran matriz del tiempo que llamamos Dios. Como el ser que se ama, el herbario es dueño de plantas que el botánico colecciona con un sentimiento impío. Pero no olvido que tanto el uno como el otro, así como el papel y la tinta que se rega en él, son perecederos. Septiembre 24. Los ciclos vitales de las flores se consumen velozmente, no solo porque su condición es lo pasajero cuando nosotros aparecemos para clasificarlas, sino porque lo que rodea la botánica está fundado en la degradación. Los esqueletos de los herbarios son trazos de muerte que engañan con su hábil valor de permanencia. Son, además, fácil presa de las polillas, y la polilla, con su hambre sempiterna, es la mejor representación del tiempo cuando la vemos consumiendo el vestigio de la hoja o de la flor. La polilla es la muerte que se come lo que ya está muerto para poder vivir. Y nosotros, que nos sentimos en la vanagloria de la vida,
nos complacemos presenciando su espectáculo. Septiembre 25. La provincia de Quito es el tesoro de las plantas. No ceso de celebrar esta vegetación con su variedad inagotable. Lo que veo aquí es nuevo. Lo que toco está nimbado por la originalidad. Lo que huelo posee la ligera fragancia del amor. Esta novedad nutrida de sabias y clorofilas no cesa y soy incapaz de dormir. Trato de seguir la enseñanza de Plinio el Viejo cuando dice que vivir es velar. Soy consciente de que cada día, cada instante que le doy al sueño es un pedazo de tiempo que sacrifico a la contemplación de las flores. Y como Plinio comprendo que no velar por ellas es darle más espacio a la nada. Septiembre 26. Mis conocimientos botánicos son exiguos. Mis libros han sido siempre escasos y la vegetación de América es desmesurada. ¿Qué hacer con esta sensación de impotencia que delimita el oficio del botánico? Muchos se extravían y en vez de asumir con humildad el fracaso de cualquier proyecto, se sumen en quimeras. Creen que encontrar un sistema más o menos homogéneo que explique lo que es multiplicación atiborrada de la diferencia y fragmentación permanente del todo. Somos una parte pequeña del universo y aunque gozamos de la razón, ella es insuficiente. Me protejo, sin embargo, de un deliquio que supongo nuevo, así sepa que se ha repetido en otros hombres. Pienso que debo superar tal desfallecimiento de la perseverancia de la razón. ¿Qué es el conocimiento ante la inmensa presencia de una naturaleza escurridiza? Solo una luz que cualquier circunstancia apaga. Pero yo repito, sabiendo esta condición, me sobrepongo y escribo en este diario. El camino para salir del laberinto en que me han cercado las plantas es recoger, describir, diseñar aquello que mi precariedad pueda observar. Septiembre 27. El mundo vegetal está enraizado en las oposiciones. Tal circunstancia es uno de los mayores encantos de los bosques de la Nueva Granada. Al lado del roble colosal está el humilde musgo. A las palmeras longevas, sustento de las generaciones humanas, las acompañan los lirios deleznables. Hay plantas que se arrastran por la tierra al lado de otras cuyo propósito es tocar el firmamento. El caracolí recibe en su organismo poderoso los breves giros de las banisterias y los convúlvulos. El aroma saludable de la toulifera se mezcla con el del étereo manzanillo. Las quinas, el árbol de la vida, como lo llaman quienes han sido curados por sus humos amargos, abrazan confusamente la apacua y la ortiga. Levanto los ojos y allá veo el lisianto, de cuyas ramas pende el ramo volátil que le otorga a ese titán de los bosques una suerte de cabellera cenicienta. Las orquídeas vaporosas se acomodan en las encrucijadas de árboles atribulados de líquenes. Vuelvo los ojos y por todas partes veo el junco al lado de la rosa, la grama con la encina, el cardo y el tomillo. Aquí, el grato perfume se une a la exhalación mortal. El antídoto previve al lado del veneno. Lo grande y lo pequeño se miran. Lo bello y lo terrible se contemplan. Lo estéril y lo fecundo se persiguen. La duración explayada vibra al lado de lo que ya se esfuma. Septiembre 28. El botánico debe escribir primero sobre la belleza. Es ella quien guía el abigarrado universo de las formas vegetales. Buffon aconseja en medio de esta multitud prodigiosa de seres escribirlo todo. Hay que comenzar, dice, por ver mucho y volver a ver lo que hemos visto con detalle. Pero tal vez solo volvemos a ver lo que nos ha parecido bello. Y aquí la belleza no es un asunto de perfección formal, de colorido atractivo, de evolución exquisita, de una función orgánica, sino aquello que tiene el poder de atraer por encima de lo que es monotonía engañosa. Yo lo confieso, he creído enloquecer por momentos. A veces todas las plantas me parecen bellas, es decir, únicas, importantes, valiosas. Desde la más enteca gramínea hasta esos bosques de especímenes enormes que se levantan a los lados de los ríos.
La fuerza vital que hace efectiva la propagación de las plantas pone trampas cuando disfraza su proyecto en lo que en apariencia es sencillo y monotemático. Es necio suponer que hay plantas menores. Todas son indispensables para la tierra. Este principio, y no otro, es el que debe regir los códigos de belleza planteados en nuestro oficio. Otávalo, noviembre 8. El botánico siente a cada momento que la condición efímera de la flor es su verdad ineluctable. La naturaleza parece en este sentido amargamente sabia. Con la flor demuestra que lo que brota con mayor brillo es aquello que se marchita con más prontitud. Con todo, la flor es la íntegra expresión de la inteligencia de la planta. Hay estudios que demuestran con paradigmas fascinantes la inteligencia de las flores, y yo me adhiero a esa interpretación. No es más que el ahínco sin pausa de la naturaleza por perpetuar especies. Maeterlinck enlaza el amor de las flores con su sed de luz y más allá todavía con la profunda aspiración que tienen ellas de fundirse en el gran espíritu, que para el belga como para los sabios de la Grecia antigua es un fluido universal que jamás cesa. Sus conclusiones las leí en un folletín que me pasó Bonpland. Es uno de los ejemplos más conmovedores del sacrificio que ofrece el reino vegetal a través de la sexualidad de las flores. Ahí están los estambres de la vallisneria, hierba insípida y acuática que ofrece su esplendor huidizo para caer en el añorado seno de unos pistilos que se creían inalcanzables. El genio, afirma Maeterlinck, reside en la especie y no en la veleidad del individuo. Propagar la vida ante la perentoria presencia de la muerte es como las flores susurran su inteligencia. Y esta no es simple y reiterativa. Al contrario, evoluciona de forma culta y compleja a través de los años. Sobre la vacuidad eterna del tiempo, las flores han ideado una delicada filigrana de sentimientos y logran, ante nuestros ojos, que de esas tinieblas de las que estamos rodeados surja la perplejidad. Quito, diciembre 6. La flor de San Joaquín me ofrecía su néctar en la Popayán de la infancia. Me enseñaba cómo era el sabor de la tierra y me decía algo de los cuerpos deseados. Su bermeja apertura, imbricación de pañuelos sinuosos interrumpía mis correrías por las orillas del río Molino. A veces, ya era adolescente, me recostaba sobre la hierba en el jardín de mi casa en la calle de Piedra Grande y bebía el zumo de su flor. Recogía con mi olfato el pertinaz rastro de esos días transcurridos, sin dejar de intuir lo que vendría después en las ocupaciones de mi ansia. Ahora hago lo mismo, aquí en Quito. Chupo con fruición esta savia dulce. Me prodigo algunas caricias en la frente con su erecto pistilo exhibicionista. Voy al escritorio, abro el herbario y pego, con sigilo, la púrpura caricia. Ella de inmediato empieza a tornarse decrépita. Diciembre 7. Un agapanto, erguido sobre su largo pedúnculo, me ha despertado en la noche. Los pétalos lila han emergido del sueño y rozándome las mejillas me han empujado a la vigilia. El sueño sucedía en una comarca de África. He sabido por el relato de un nativo país que la esencia de estas flores sirve para viajar al pasado. Usted verá cómo con su hervor se le revela el ayer, cómo se le aminora la angustia en el alma y la opresión por lo acontecido. Estos indios ven en todas las plantas salidas y entradas de la felicidad, pasadizos y túneles en el tiempo. Ya despierto, sin una pizca de sueño, he salido a caminar por el jardín. Cruzo sus platabandas envueltas en la bruma. Sé que más allá hay varios agapantos, alineados como vigías nocturnos que apenas se mueven por la leve brisa que anticipa el amanecer. Me detengo al lado de ellos y me inclino. Aspiro su polen para llenarme de eso que alguna vez fui. Diciembre 10.
Los matices de la caléndula van del lúteo blanquecino hasta los amarillos difuminados y los naranjas fulgentes. Linneo la apodó officinalis porque es remoto su nombre de planta medicinal. El olor que desprende es tonificante y despierta por lo general un extraño anhelo de libertad. Pero no es la libertad que pregonan los hombres de leyes, los convencidos de las religiones, los energúmenos de la disciplina castrense, sino aquella que tal vez se roce en los instantes más altos del amor o en la fragmentación de los sueños. El viejo Nepomuceno me decía que la caléndula la usaban los perros para purgarse. Siempre que le oía historias de este tipo durante mis estadías en Paispamba, sonreía ante la sabiduría empírica de los nativos coconucos. Nada más vistoso que imaginar el hocico de un bosque embadurnado de caléndulas. En Popayán solía, con mis 3 hermanas, sembrarlas en los canteros de los jardines y en los maceteros de los balcones y los patios. La caléndula comparte su familia con otras flores que he estudiado con alguna dedicación. El luminoso girasol, la dalia que estimula los humores, el tenue diente de león. Ayer, antes de meterme en la cama, preparé una infusión de caléndulas diminutas. Diseminé los pétalos sobre el agua y tras el hervor bebí su densa amargura. Dormí con una placidez no exenta de inquietud. En el sueño sentía que muchos caldas se desprendían de mi cuerpo, que todos ellos amaban la trashumancia y decidían sobrevolar las montañas y los valles. Uno de ellos remontó los ríos, ascendió las serranías y a través de sus ojos vi los tejados de Popayán, los de Neiva, los de Santa Fe. En algún momento dije, o ese otro que era yo pronunció la palabra libertad. La cordillera iba descendiendo hacia praderas de una tonalidad dorada y una lámina de agua resplandeciente en la que yo y los otros caldas nos hundíamos. Iba recibiendo el despedazado eco de esa palabra. Enero 2 de 1803. Buffon afirma que el estudio de la naturaleza supone en el hombre 2 cualidades opuestas, la del que quiere abarcarlo todo en su escrutinio y la de quienes se dedican con laboriosidad a un solo punto. La pretensión por conocer todas las realidades naturales o la dedicación obsesiva que conduce al misterio de una sola. En ocasiones he querido practicar lo uno y lo otro, abarcar con mi razón todas las plantas de la Nueva Granada. Pero en otras, lo que me atrae no es una sola especie ni siquiera un solo género, sino una sola planta y su diminuta flor cimera. Sucede esto cuando observo el diente de león, su globo de encaje, los aquenios con sus vilanos en forma de paraguas que se disipan al menor soplo y se lanzan a volar como criaturas de briznas. Es ese vuelo que favorece la reproducción adventicia el que me suscita las ganas de detenerme por siempre en esta flor. El diente de león se ve en todos los prados del mundo y flota con su incandescencia amarilla en las sendas más incultas. Antes, creyéndome Eolo, soplaba sobre ellas porque en el desprendimiento de sus vilanos veía la expresión de la belleza fugitiva. La flor se desintegra y el niño que era yo estallaba envuelto en una emoción vertiginosa. Aún no sabía que el diente de león posee un poder sanador formidable. Abre el corazón de quien bebe su esencia en los secretos del cosmos como si sus pétalos fuesen portezuelas secretas por donde el hombre se asoma a la bondad de la tierra. Enero 7. La gran luz del girasol. Su color furioso abierto a todas las miradas. Quiero que los caminos por donde he de transitar mi asombro estén sembrados de estas flores y que su fragancia sea la guía en mis paseos naturales. Verla me produce certeza y felicidad. Certeza de que vivo solo para contemplarla. Felicidad porque sé que ella se deleita con mis ojos. Un campo de girasoles, sin aves fatales que lo asedien, es un territorio ajeno a la muerte. Yo,
Francisco José de Caldas, rodeado por girasoles, soy un hombre que no debe temer tales fantasmas. Pero, ¿dónde he de encontrar ese campo? Enero 10. La fucsia se inclina por las atmósferas húmedas. El calor la estropea, mientras que los fríos menudos la tornan misteriosamente agraciada. Bajo la potestad de los climas frescos, la fucsia puede mostrar su encanto de sépalos que buscan siempre la suspensión de la caída. Sus corolas, embebidas en los cálices, prefieren cubrirse de rojos uniformes y subidos. Aunque en nuestras montañas hay una variedad alba que conmueve por su sensual languidez, la fucsia, cuando es gregaria, me produce indiferencia. Es como si me negara a ser seducido por la belleza si ésta se manifiesta colectivamente. Pero cuando sorprendo un arbusto coronado con una flor, caigo en el embeleso. ¿Cómo definir la complacencia que obsequia la fucsia y su corola de 4 pétalos sanguíneos? ¿Qué decir sobre su andróceo de 8 estambres impúdicos que buscan el abajo en medio de las alturas desvaídas? Javier Matiz, quien las pinta de manera insuperable, me contaba, y ellas asomaban sus semblantes encendidos al sendero que íbamos recorriendo por los lados de Usaquén, que la fucsia es una flor exclusiva para mujeres. Siempre malicioso, Matiz explicaba el sentido de su frase. La fucsia, al parecer, aminora el dolor de las menstruaciones. En los partos suaviza los desgarramientos y es un lenitivo en los procesos de la menopausia. Luego, poniendo una de sus manos en mi hombro, el pintor aseveraba que la esencia de ella, con su esplendor paralizado en la caída, ilumina el entendimiento cuando el deseo sexual lo congestiona. Enero 11. La clemátide varía su atavío según las especies que se ven en el reino. Van del blanco al rosa, del rojo al púrpura, del lila al violeta, de los tonos cremosos a los amarillos contundentes. Por lo general, aman la protección espesa que les prodigan los cafetos. Crecen solitarias y en racimos, y su perfume es eficaz para despertar toda suerte de alelamientos. En rigor, no poseen pétalos, sino grupos de 4 u 8 sépalos que fingen maravillosamente lo que no son. Cabellos de ángel es un nombre vulgar entre los cubanos, pero también le dicen hierba de mendigo, Santa Lucía, flor de plata. Su apariencia de enredadera es esa larga cola voladora de los frutos de la clemátide, la emparenta con lo femenino. Sin embargo, la rusticidad de los antioqueños las llama juanlanas. Siempre me he negado a usar ese nombre. La clemátide para mí es mucho más que una mera cabellera revuelta o la reminiscencia de un gañán. Prefiero evocarla como una flor apropiada para sensibilidades memoriosas. Dicen los chamanes de los afluentes del Mira que al beberla todos los días, en el hombre se prenden todo tipo de vocaciones y se presentan las asociaciones entre lo que ya pasó, lo que sucede y lo que vendrá. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los venados? Van der Sal, el botánico de Norteamérica, asegura que en el estómago de esos animales se hallan frecuentemente pétalos intactos de clemátides. Enero 13. El jazmín es nocturno y fantasmagórico. He escuchado historias que hablan de ramos de jazmines que ya no existen en casas de enamorados fallecidos y que durante las noches expanden su emanación desde el más allá. La flor es quizá lo más terrenal que poseemos, aunque su aroma conduzca a comarcas que suponemos situadas en la prolongación de la muerte. Los persas lo llaman don de Dios. Y cuando una mujer pone un jazmín en su cabello o riega sobre el cuello o la encrucijada de las tetas la esencia de sus pistilos, la cotidianidad de los días desaparece.
Sé de todas maneras que oler un vegetal es algo que resulta contradictorio para el botánico. Muchas veces es el más complejo acto de conocimiento que se puede adquirir en nuestra relación con las plantas. Lo digo a sabiendas de que oler puede reducir a una mera elucubración. Con el aroma de una flor, y el jazmín, acaso sea el paradigma más indicado, inicia un proceso que lleva a neblinas deliciosas, pero acaso embrutecedoras. Cuando olemos y caemos en la embriaguez, un tipo de alineación se establece al suponer que el tiempo es esa soberbia de un segundo que deseamos sea interminable. El naturalista debe sortear este escollo a la inteligencia que le plantean los sentidos. En suma, debe olerse con detenimiento para sentir la verdadera imagen del universo. Pero cuando aspiro el centro que guarda la blancura del jazmín, es menester prodigarse un escudo. Retirarse y pensar que esta planta es un arbusto trepador, perennifolio, de la familia de las oláceas, pensar que su fragancia simplemente es frutal cálida, especiada, alicorada. Enero 14. Cuando los líquenes invaden los árboles, lo hacen para que reconozcamos nuestro origen remoto. Parecen hombres encanecidos y barbados, o mujeres de largas cabelleras que se suspenden en el aire penetrado de lluvias, o cuerpos manchados por lo execrable, o por el enigma de una belleza quizás inútil porque no se puede descifrar. La supuesta bajeza del líquen se podría explicar por su condición parasitaria. Él, mezcla de alga y hongo, es una plaga de la naturaleza. Devasta lo que toca, a excepción de esas lajas colosales que interrumpen en la orilla de los barrancos. No en vano se refieren al Lycedea petrosa, líquen que se adquiere a las rocas y a los tejados como cagada de gallinazo. Pero, ¿es posible negar la exuberante condición de sus afeites? Así sus máculas plateadas, amarillas o azulosas sean nefasta para la aspiración de los ramajes. ¿Cómo no decir que muchas de sus materias sirven para la medicina y los colorantes? Los rusos y los escandinavos obtienen de una variedad de líquen que prolifera en las tundras el alcohol que los vivifica cada día. Debido a su enrevesado diseño, el líquen parece ser la copia de un cosmos diminuto incapaz de vivir por sí mismo. Pero es verdad que algunos remiten a la apariencia de espantos temibles y la deposición de aquella ave carroñera puede pasar fácilmente a la representación de un espíritu del Averno. Siempre que los veo en los páramos, algo en su relieve esponjoso dice que ellos son la memoria de un pretérito lejano que solo su humedad puede definir. Sus expansiones confirman esa sucesión de mares oblicuos que hubo antes y de que guisa fueron hechos las primeras criaturas en colonizar la tierra. A veces las superficies de mi yo se pueblan de líquenes, y el tapiz que conforman es tan largo como los relieves que edifican el agua del ayer, del hoy y del futuro. Los que toco ahora asemejan arañas comunicadas por sus patas delgaduchas, libélulas argentinas, ramilletes de vellosidades púbicas, triángulos, rombos, círculos continuos, pequeños monstruos estelares que se han extraviado en estos montes próximos a Quito. Enero 15. Dictyopora induciata. Arroja la imaginación hacia lo místico y lo sensual. Su presencia es la alusión a la beldad pecadora, a la religiosidad lúbrica que hay entre las vegetaciones arcaicas. A su lado, en las tierras cálidas, se pueden encontrar piedrecillas de colores, briznas de paja, gránulos de polen que no han alcanzado su misión fecundante. Cuando lo vi por primera vez pensé en las vergas de los monjes célibes, en esa imagen que persiguen
en sus insomnios constantes algunas jóvenes novicias de clausura. La dictopora crece en las tierras ardientes de la Nueva España, pero es posible encontrarlo en nuestro reino, erguido como un monumento vegetal a la virilidad. Se trajea como un velo delicado. Mutis, cuando lo ve, eso me ha confesado Salvador Rizo, que es su amigo más cercano, suspira y les dice con cierto tono de congoja: ¡ay, mis hermanos falos del paraíso! El sombrero de la dictofora es angosto. Su capuchón blanco tiene una faja alveolada cubierta de una masa gelatinosa del color de las aceitunas verdes. El velo, semejante a una red de trazado meticuloso, cuelga del ápice del hongo y generalmente es blanco o rosado o amarillo. El hongo, esa criatura a la que siempre se mira con desdén o con asco debido a su carácter parásito y a que varios de ellos son emisarios de los secretos más oscuros de la tierra, pareciera que en Dictiofora expresara su irreverencia de fina lujuria. Por su forma, los curanderos lo aconsejan en los casos de impotencia. En las aldeas de la China lo comen, pero solo se ocupan del pie y no de la sección que se parece al glande. Hay quienes suponen que es debido a tal consumo que los chinos se reproducen escandalosamente. El que he decidido conservar en mi herbario mide 15 centímetros. Lo he recogido de entre una maraña de troncos rancios. Se veía como un bello ídolo de la tierra nutriente. Blanco puro su tallo, negro y con iridiscentes vías su cabeza, de un amarillo suntuoso el vello que se desparramaba por los flancos. Todo él parecía tejido por las manos de una Penélope ansiosa de múltiples penetraciones. Enero 17. ¿Qué pasa cuando los hombres miran los árboles? ¿Qué tipo de conversaciones se delinean entre ellos? Afirmar que los árboles sienten es continuar la conclusión de Hermes Trismegisto cuando dice que todo árbol posee un alma. Sugerir que ellos piensan nos torna menos solitarios en la vastedad del planeta. El poeta Montejo, botánico en sus ratos libres, asegura que sí, aunque concluye que es arduo reunir un libro con sus pensamientos porque todo en ellos es delicuescente. Volátiles han de ser las reflexiones de los troncos y las ramas. Lo que ellos idean quizá se asemeje a eso que el hombre reflexiona cuando los observa. ¿Acaso sea el discurrir secreto de sus raíces, el fragor contenido de sus sabias, las anchas dilucidaciones de sus follajes, lo que se trama cuando estamos junto a ellos? Enero 18. Creo en los árboles. Creo en su integridad muda cuando están solos, en su variabilidad apretujada en los bosques. Creo en la perennidad de sus flores, en la labor de sus raíces, en el verde de sus ramas. Creo en sus hojas, cuando son injuriadas por los insectos o envejecidas por las estaciones. Sé que los árboles hablan y creo en su lenguaje, así no logre descifrarlo cabalmente. A veces, cuando amanece y la sombra de algún árbol se perfila bajo la exhalación del rocío, creo en esa imagen de ramas trabadas como si ella fuese la clave de mi destino. Un árbol solo, flotando en la noche, rodeado de silencio, es una de las mayores certezas de la naturaleza. Sí, creo que soy un árbol, ese árbol agitado que busca una luz escurridiza y quiere otorgar descanso al viajero, que también soy. Enero 20. El guayacán posee varios matices cuando florece. Su follaje se torna de un amarillo esplendente y es como si miles de pequeños soles se aglutinaran en sus follajes. Otras veces se viste de un tono rosado, capaz de instalar un otoño en las tierras siempre veraniegas donde crece. Cuando los hallo, me acuesto sobre el lecho de sus flores enracimadas. Y no hay instantes más acogedores que aquellos en que veo caer sus desfloraciones. Quisiera que después de mi muerte sea posible mezclar mis cenizas con las semillas de un guayacán amarillo para que,
eso que yo sea después esté signado por la luz de sus pétalos. Los he visto, como milagros de la naturaleza, desparramados por las montañas de la Nueva Granada, y no ceso de alabar sus maneras lúcidas en medio del despojamiento imparable. Enero 22. El yarumo exhibe sus hojas lobuladas como una mano que se abre en la distancia. De hecho, son las lejanías las que justifican su presencia en la cordillera. Crece en las laderas y confía a la altura misma las mejores trazas para su observación. Su atuendo de plata pertenece al ámbito de los engaños ópticos. Sus hojas en realidad son verdes, pero las cubre una capa de vellos diminutos que reciben la luz del sol para difractarla. Lo esencial en el yarumo es su inobjetable certeza de elevación. Sus copas aparasoladas desafían sin remilgos, pero con cierto aire huraño, el trashumante que en vano intentará escalarlas. En la aparente similitud de las vegetaciones más encumbradas, rodeado de lo que para alguien corriente son simples arbustos sin nombre, el yarumo blanco asume su papel de árbol precioso. Yo admiro esa vanidad sin ambajes, que bajo los aguaceros y las brumas asume rasgos de pesadumbre. Enero 23. ¿Y este cámbulo al lado del camino? Su color me recuerda las palabras de Novalis. El árbol ha de ser solo flama florecida. Sus matices me llenan de recordaciones lascivas. Las flores en racimos erectos tienen que ver con la pulpa jugosa del zapote y con esos otros frutos copiosos que saben anudar el deseo a las fluctuaciones de una voz expansiva. El cámbulo festeja en quien lo observa su sed de celebrar el universo, pero él es un árbol de los trópicos cuya madera solo sirve para los menesteres de la leña. Con todo, frente a su altura de follajes naranjas, me siento ilusionado, y no hay alegría más duradera cuando toco su corteza de simetrías verticales que esta certidumbre mía de sentirme protegidos bajo su sombra. Enero 24. Subí a la espesura del laurel y el cielo parecía un mapa de líneas laceradas que se entrometía entre sus hojas. Yo era ágil y creía que si pisaba en falso, el aire haría flotar adecuadamente la anatomía de mis extremidades. Un felino habitaba la memoria de mi instinto. Trepé cada rama, en cada una de ellas rugosidades macizas me hacían detener para mirarlas. Mi corazón marcaba el ritmo de las coordenadas aéreas y por instantes adivinaba el rumbo de los pájaros que se lanzaban al vacío. Las recámaras del follaje me invadieron entonces con su aroma, que de ser tan dulce se me hizo exasperante. Algo en mí se enardeció porque el árbol era áspero al modo de una noticia ingrata. Entre las pausas del ascenso partí algunas ramas y olí la amargura del látex. Quería llegar hasta el punto más alto del laurel porque creía que allí el viento me daría un nuevo vocablo, o que el horizonte podría adquirir entre sus copas una consistencia de perplejidad próxima. Aguzaba mi oído y era nítido el paso de las orugas que las orugas daban a lo largo de los pedúnculos y los embeses. En algún momento, quizás llevaba horas encaramado en el laurel, me sentí perdido en medio de las sombras. La buscada luz de arriba me pareció inalcanzable. Fue entonces cuando vislumbré el camino a través de las hojas. Comprendí que se me invitaba a pasar al albergue de un árbol vecino, que de este seguía otro igual, y que Popayán y sus casas blancas de abajo dejaban de existir. El mundo se convirtió en una sucesión interminable de laureles frondosos. Quiero creer que aún no he bajado de ellos, que sigo avanzando en esos escalamientos horizontales, que algún día tocaré la cima del laurel más extenso. En las orillas del río Bogotá y agosto 11.
He pasado días de gran fatiga. El lodo y el calor son aplastantes. No sé cuándo comenzó a llover. He tratado de recoger las plantas nuevas con que me he tropezado en estas selvas, pero la humedad se torna infame con los esqueletos que a duras penas he podido levantar. Ella pervierte lo que toca, hasta las emociones más secretas del viajero. Las fiebres tercianas atrapadas en mi estancia en Malbucho me han sumido en una languidez sin fondo. Pero sé que todas esas penurias son dignas de vivirlas. No dejo de pensar en la máxima de Juvenal. Todos quieren saber, nadie quiere pagar el precio. Estoy sacrificándome, lo sé, en esta travesía por las tierras insanas del Mira, del Bogotá y del Santiago. No obstante, en tales trayectos diluviales plagados de mosquitos, la naturaleza me va otorgando sus obsequios. Hoy en la mañana he tenido el más inolvidable de los que pueda pedir un botánico. He visto la orquídea azul, la ninfa griega, la impalpable acacálide, la amada de Apolo, que se ha extraviado en los trópicos de la Nueva Granada. Estaba sola, oculta entre un tronco. La observé entre la lluvia, no me cansaba de mirarla y de sollozar por mi furtivo hallazgo. Pensé, al verla rodeada de tanta sordidez climática, en Humboldt y en Bonpland, que la vieron en el nacimiento del caño Cassiquiare, en Spruce, que la vio junto a un arroyo en las proximidades de Manaos, en Cuatrecasas, que pudo verla en la cabecera del Baupés, en Schultes, que también la vio en las orillas del río Caraparaná. Ellos, como yo, han perseguido la belleza. Ellos, como yo, han pagado el precio de sus vicisitudes por encontrar la flor imposible. Mi maestro Mutis decía, cuando le preguntaba por el alimento de las orquídeas, que ellas bebían la luz, el aire, los sueños más puros. ¿Pero de cuáles sueños puede nutrirse la orquídea azul que he visto? ¿De los del tronco, de los de la lluvia, de los sueños de quienes la persiguen? La belleza me explicaba su resistencia frente a la dureza exterior. De ahí que yo terminé considerándola felizmente sola. Pero en algún instante parpadeé y ella se deshizo como un espejismo. No sé si él se debió al tronco, a la lluvia o a mis ojos hundidos en la delicia. Ibarra y octubre 6. Los frailejones son altos. Me acerco a ellos. Me doy cuenta de que soy yo quien flota, pues piso un colchón movedizo de musgos variados. En estos parajes de la Antisana, los frailejones pasan de un verde reluciente a tonalidades ocres y cuando cubren los tallos de algunos arbustos, su color oscila entre el negro de las viejas putrefacciones y los púrpuras frenéticos. Más allá hay un bosque de piñuelas de páramo que forman entre sus ramas sistemas de telarañas. Los mosquitos padecen una descomposición lenta en estas trampas que de vez en cuando estremece el viento o los rayos desvanecidos del sol. Un riachuelo baja de las alturas entre peñas maculadas por otro musgo que no vacila en demostrar su húmedo entusiasmo. Mirlas de picos exuberantes revolotean entre las circas. Alzo los ojos y un cóndor busca el cañón que más abajo forma este cauce que ahora solo es una arteria frágil al que adormecen sus propias aguas. Camino unos pasos más y es cuando sorprendo a Stelis vulcánica. Creo que es una, pero poco a poco como doncellas quebradizas y tímidas van surgiendo ante mis ojos. Me inclino sobre los musgos verdes en que han prosperado. Quiero tocar sus pétalos amarillos, pero la imagen de mis manos sobre ellas me parece prosaica. Estiro mi nariz y es la brisna más límpida o el aliento de un dios intocado el que siento esta mañana. Pasto y abril 28 de 1805. Llueve en Pasto desde hace días. Una lluvia que me ha detenido en el trayecto a Popayán. Los caminos son imposibles de transitar pues los ríos están crecidos. Mi corazón palpita alegre,
porque pronto veré a Mutis y le daré el fruto de mis exploraciones. Tantas gramíneas, tantas palmeras, tantas quinas, tantas orquidáceas que he esqueleteado y pintado en medio de mis travesías por la provincia de Quito. Mi herbario ha alcanzado más de 6.000 especímenes y sé que será un aporte invaluable para la expedición botánica. Pero lo que he visto con el mayor placer, en uno de los pocos momentos en que la lluvia ha disminuido, es el árbol que aquí llaman palo de rosa. Su olor es gratísimo, altas sus copas en las que se perfila el rostro de una criatura magnánima. Me he acostado sobre una mojada alfombra de hierbas gruesas para mirarlo con detenimiento. El tallo es rugoso, como si muchos brazos, provenientes de los abismos de la tierra, se movieran sinuosamente hacia donde inicia el tejido de sus ramas. Ellas, como vías aéreas, se explayan hacia los lados, sosteniendo con las guisas del acróbata la frondosidad de las hojas. Más arriba, el firmamento dice que sus nubes altas y el azul vivo de sus intersticios existen por la sola exhalación de ese follaje. Popayán y mayo 25. Salí de Popayán. En el camino hacia el tambo encontré a Maxillaria flactiflexa. Estaba encaramada en un tronco seco. Como arreciaba la lluvia, me escapé cerca de sus límites sutiles. Sé que estos hallazgos no son casuales, que no fue la lluvia la que me llevó a la orquídea, sino que ella misma pronunció alguna palabra inaudible o hizo algún movimiento ligero que percibí de inmediato. Eran 3 flores, cuyos sépalos poseían un amarillo que evocaba el verde de donde procedían. Sus pétalos, en cambio, se inclinaban hacia los tonos blancos. El labelo era una minúscula seda moteada con puntos violáceos. Las flacas prolongaciones de las flores parecían la cabellera de una infanta oriental. Con la delicadeza que sabían reclamarme, me incliné y aspiré su perfume. Hubo una excitación en el aire. Vi que se tensionaban y que sus pistilos asumían una actitud provocativa. Me detuve con rubor. Sonreí ante esa insinuación. Supuse sin vergüenza que yo estaba alucinando. Suspendido arriba de mis hombros había un abejorro. Recordé las palabras de Darwin cuando dice que las flores se han vuelto bellas solo para provocar un contraste con las hojas y así atraer a las bestezuelas. El abejorro fue posándose sobre los pétalos. Dejé que las últimas gotas de la lluvia consolaran la decepción de mi ensueño. Junio 5. ¿Cuántas veces he solicitado a Mutis que me envíe papel para mis herbarios? El que saqué de Quito ya lo he ocupado. Me he visto en la obligación de mendigarle a mis amigos libros viejos, cartas, trozos de papel para que mi herbario tenga una dimensión adecuada. Pero para envolver la vegetación de Popayán que he descubierto, me falta mucho más. Si de Santa Fe no me llegan los pesos que he solicitado, echaré mano al papel común, aunque con solo pensar en el contraste entre mis bellas flores de los páramos y la rusticidad del papel con que se envuelven los objetos vastos, el desánimo me embarga. Estos guacales, me digo, que ya alcanzan los 12 y es posible que lleguen a los 16, llenos de fragilidad animal y vegetal atrapada en la muerte, ¿acaso podrán tener un destino desgraciado? Qué paradójica la misión del naturalista. Trabajar tanto y ver el fruto de sus desvelos reducido a la nada por el fuego, por los accidentes naturales, por las consecuencias de la guerra. Con todo, alejo de mí estas suposiciones fatales. Reconozco que soy hipocondriaco, que me atrae poderosamente el pesimismo. Nada de esto pasará, me digo. Mi cargamento llegará intacto a las manos de Mutis y yo seré motivo de loa para su expedición. Bueno, así llegamos al final del capítulo número 10, un diario bien interesante de Francisco José de Caldas, casi poético, de lo que lo hacían sentir, lo que le hacían sentir las flores y la hermosa vegetación de este país. Hasta pronto.